Hola, yo soy Norma. Hoy les voy a hablar sobre las micosis superficiales. Dentro del contenido de las micosis vamos a ver tiñas, candidiasis y pitiriasis versicolor. Las micosis van a ser enfermedades causadas por hongos y en este caso de las micosis superficiales van a ser en piel, entonces van a ser micosis en las cuales el agente causal no pase del estrato córneo. Si recordamos, en la piel tenemos tres capas, que es epidermis, dermis e hipodermis, y a la vez la epidermis se divide en 5 estratos. El estrato córneo, que es el más superficial, luego tenemos al estrato lúcido, al estrato granuloso, al estrato espinoso y al estrato basal. Entonces estas micosis se van a quedar aquí arriba en el estrato córneo. Comenzamos con las tiñas. Las tiñas van a ser micosis producidas por hongos parásitos exclusivos de la queratina. Si recordamos, el estrato córneo tiene bastante queratina, entonces por eso también va a ser como propicio el lugar para que se desarrolle ahí las tiñas. Van a infectar piel y sus anexos, van a estar originadas por dermatofitos, lo que a la vez le va a dar el otro nombre con el que se conoce, que es dermatofitosis. Y los principales géneros de hongos que van a desarrollar tiñas van a ser Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. En niños se va a presentar el 98% de los casos, en mujeres va a ser ocasional, va a predominar en un nivel socioeconómico bajo y tiene una frecuencia del 3 al 28%. A la vez, de acuerdo a su clasificación, depende su frecuencia y si afecta a hombres o a mujeres. Por ejemplo, la tiña del cuerpo se puede presentar a cualquier edad, en ambos sexos, y tiene una frecuencia del 15 al 25% de los casos de dermatofitosis. La tiña de la ingle va a representar un 17% y la tiña de los pies un 20% y ambas van a predominar en varones adultos, así como la onicomicosis, que también es un tipo de tiña, y también va a predominar en varones adultos, va a representar un 30% de las dermatofitosis y alrededor del 8% de casos se van a observar en niños. Bueno, la frecuencia y distribución de los hongos va a depender de acuerdo al hongo. Trichophytum rubrum tiene una frecuencia del 36 al 52%, Microsporum canis del 14 al 24% y a la vez es el agente zoófilo más frecuente en todo el mundo. Trichosporum tonsurans tiene una frecuencia del 15 al 81%, Trichosporum mentagrophytes del 3 al 8%, al igual que Epidermophytum flocosum. Trichosporum sudanense se va a encontrar en África, pero se puede exportar a Europa. Trichosporum violaceum se observa en África, Pakistán, India, Sudamérica y Europa Oriental. Y Trichosporum tonsurans se va a observar frecuentemente en Estados Unidos. Ok, los factores de riesgo para desarrollar las tiñas van a ser deficiencias inmunitarias, factores genéticos, alteraciones a la barrera cutánea como la exposición al calor, la humedad, dermatitis, también la diabetes es un factor, la mala higiene, la convivencia con mascotas, porque Microsporum canis es presente en perros y gatos. Entonces muchas veces pues al tener perros o gatos de mascotas y la convivencia con ellos, si a lo mejor tenemos al perrito enfermo y no lo sabemos, lo tocamos, lo jugamos y ya nos contagiamos. La mala higiene, el uso de calzados cerrados o de plástico es otro factor. Su etiología, ya lo mencionaba, son hongos dermatofitos como el Trichophytum, Microsporum, Epidermophyton, Paraphyton, Nanissia, Lophophthon, Arthroderma, que también es conocido como Chrysosporium, Tenomyces y Warromyces. Lo vamos a tener Trichosporum erinaceae en erizos, Microsporum canis en perros, Chrysosporium en iguanas. Ok, ahora, su fisiopatología no es tan complicada. En realidad, el hongo, pues al tener contacto, comienza una atracción. El hongo tiene una atracción por los queratinocitos. Entonces, el hongo va a dejar caer como sus esporas, es como si fueran semillas. Entonces, estas semillas llegan al estrato córneo y empiezan a germinar, que es aquí el número 2 que vemos, empieza la germinación. Los hongos tienen unos bracitos que se llaman hifas,
y estas hifas comienzan como a crecer, empiezan a extenderse, que comienza, al comenzar la germinación, comienzan a invadir el tejido, la piel. Entonces esta hifa comienza a extenderse, va a comenzar a invadirse la zona con queratina y va a ocurrir una liberación de enzimas que van a ser las queratinasas y desoxirribonasas, entre otras. Y estas pues van a ir, pues como su nombre lo dice, van a ir rompiendo la queratina, van a ir destruyéndola y cuando el hongo comienza, digamos, a comerse lo del centro, y se acaba lo que hay aquí en el centro, comienza a expandirse, expandirse. Recordemos que no va a ir hacia lo profundo. Entonces lo que va a hacer es que se van a extender hacia la periferia y van a seguir comiéndose, degradando esta queratina. Al mismo tiempo, el organismo pues va a detectar que la queratina está baja, o sea que sí, que no hay como mucha queratina, entonces el organismo comienza como defensa a producir más queratina y al mismo tiempo el hongo se sigue degradando esta queratina y es como una retroalimentación en la que el hongo se lo come y el organismo produce más. Entonces llega un punto en el que va a haber una hiperkeratosis que va a ser parte de nuestro cuadro clínico. Pero para el cuadro clínico también va a depender el tipo de tiña que tengamos. Por ejemplo, vamos a tener tiñas no inflamatorias y tiñas inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias vamos a tener a la tiña tonsurante microspórica, que va a tener una placa eritematosa como la que vemos en esta imagen, redondeada, con bordes delimitados, va a tener una descamación grisácea, va a ser única y debido a que es única va a parecer como una alopecia, no es alopecia, es una pseudoalopecia, y va a tener prurito. Entonces, esta pseudoalopecia lo que va a parecer, pues sí, una alopecia, pero en realidad es la tiña. Otra tiña no inflamatoria es la tiña tonsurante tricofítica. Esta, a comparación de la otra, pues de la microspórica, esta es difusa, con placas pequeñas irregulares y es múltiple. Entonces, si podemos ver en esta imagen, hay varios como puntitos, ¿no? Y va a estar intercaladas con zonas sanas. Los pelos afectados van a aparecer como puntos negros. Lo que pasa también es que al ir invadiendo el estrato córneo, llega a una zona en donde haya cabello, bueno, pelo, y pues también el hongo va a degradar la queratina del pelo. Entonces va a dejar pelos frágiles, pelos como débiles, entonces se van como a romper y va a quedar a la vez como el folículo piloso, y es lo que va a dar a la apariencia de esos puntos negros. Ahora tenemos las tiñas inflamatorias, tenemos el querión de Celso, es un plastrón inflamatorio, es doloroso al tacto, va a tener pústulas, abscesos, úlceras y costas melicéricas, como vemos aquí en la imagen, estos como puntitos, estas costritas. Va a tener una adenopatía satélite y va a tener un aspecto de panal de abejas. Tenemos también la tiña fábica. Esta va a caracterizarse por pústulas foliculares que van a ir endureciéndose progresivamente y van a evolucionar a unas cazoletas que pues son masas de filamentos del hongo. Entonces el hongo como que va drenando, por así decirlo, y se van haciendo estas masas que pues van a ser como costras y pues van a ser costras amarillentas precisamente como por este drenaje del hongo y van a tener un olor característico que es descrito como ratón mojado. Ahora tenemos otra tiña que es la tiña del cuerpo. Esta va a caracterizarse por tener eritema, escama en placas redondeadas. Esta diferencia de las otras, por ejemplo, esta tiña fábica son costras amarillentas, ¿no? En esta tiña del cuerpo no van a ser costras, van a ser vesículas activas y esto va a dar como ese aspecto eritematoso y va a causar prurito. Tenemos la tiña, bueno, vamos a tener la tiña tricofítica que van a ser pocas placas de gran tamaño a comparación de la microspórica que van a ser placas múltiples, pequeñas de 0.5 a 2 centímetros. El cuadro clínico de la tiña inguinal vamos a tener, se va a presentar en regiones inguinales y de periné, puede extenderse al abdomen y a las nalgas y muy pocas veces al escroto y al pene.
Va a tener placas eritematosas y cuando esta es una que se presenta crónicamente, lo que va a pasar es que va a haber hiperpigmentación y licanificación, como se ve en esta imagen de aquí abajo. Tenemos también la tiña de las manos, que es hiperkeratosis difusa, va a tener una descamación fina, va a presentar anhidrosis, va a haber eritema y puede o no haber vesículas o pústulas. La tiña de los pies, que también se conoce como pie de atleta, va a estar interdigital, que va a ser esta que vemos acá, aquí abajito, de los dedos, y va a ser también una descamación fina. La vesícula ampollar, que vamos a ver la presencia de una vesícula grande, y la hiperqueratósica, que es esta de acá abajo, de acá arriba, perdón, y se ve como eritematosa, como lesionada, y esta también puede evolucionar a un impétigo. Ahora, dentro de los estudios complementarios para el diagnóstico de las tiñas, vamos a tener la fluorescencia de luz de Wood, que es esta que vemos aquí abajo, que con la luz se ve esta zona muy iluminada y pues es la zona donde está la tiña. Un examen directo con hidróxido de potasio en el que vamos a ver los filamentos de los hongos y también se puede combinar con dimetil sulfoxido o con negro de clorazol y un cultivo con agar sabouraud y se van a ver así el crecimiento micótico. Ahora vamos a poder realizar una dermatoscopía, que bueno, es un estudio complementario en el que se ve como una fotografía y cuando no tengamos como el microscopio podemos apoyarnos de la dermatoscopía. Es muy accesible. Los pelos se van a observar en coma o en sacacorchos o en zigzag, como lo vemos en la imagen de aquí arriba, se ven aquí como en zigzag, algunos, unos de la imagen de aquí abajo se ven justo en coma. También podemos ver la presencia de escamas, vainas peripapilares, pelos cortos, puntos negros, que también, como lo mencionaba hace un rato, son estos cabellitos como cortados, ¿no? Pelos en clave Morse, pústulas, y para que se cumpla el criterio de que si vemos una dermatoscopía y cómo decir, bueno, si es tiña o no, porque va a haber 2 o más hallazgos dermatoscópicos, entonces eso nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. O sea, se va como a corroborar con la clínica que ya se tenía. La anatomía patológica que vamos a observar, pues una hiperkeratosis, como lo mencionaba hace un rato en la fisiopatología. Va a haber tapones córneos con una tinción paz, va a haber presencia de hifas en el estrato córneo, como aquí en esta de aquí, en la imagen de aquí abajo, se ve, es un corte histológico y lo que señalan las flechitas es precisamente esos filamentos del hongo, las zonas cafés que se ven por acá. Eh, También se puede observar pelos en la fase catágena. Si recordamos, el pelo tiene varias fases y la fase catágena es como del crecimiento, pero cuando se encuentren así es porque como si se estuviera interrumpiendo el ciclo. Y la membrana basal también va a estar engrosada. Ahora, para el tratamiento de la tiña de la cabeza, vamos a tener un antibiótico micostático que va a ser la griseofulvina. Vamos a utilizar 500 a 1000 miligramos al día en adultos. Para el querión se utiliza la prednisona con 0.5 miligramos por kilogramo por día por vía oral durante 2 semanas junto con el antimicótico. También, por ejemplo, depende si la tiña es por Microsporum canis, se va a dar itraconazol vía oral 250 miligramos por día por 2 semanas y se va a recomendar frotar ligeramente las zonas afectadas con shampoos coadyuvantes que tengan disulfuro de selenio o ketoconazol. La tiña del cuerpo se va a tratar con vía tópica, con medicamentos que produzcan como una exfoliación, como para retirar esos residuos de escamación. Puede utilizarse soluciones con ácido salicílico, hipoclorito de sodio, alcohol, petriotone de zinc, piroctonolamina. Y para la prevención, bueno, necesitamos controlar los factores de riesgo. Lavarse las manos, cuidar la higiene, recomendar el secado cuidadoso al bañarse, evitar el calzado de plástico,
valorar si hay animales o personas contaminadas, valorar como este contacto para evitar el contagio. Ahora, vamos con la siguiente micosis superficial, que es la candidiasis. La candidiasis es un grupo de manifestaciones clínicas causadas por levaduras, que en este caso va a ser del género Cándida. La Candida albicans va a ser la más común. Va a ser una afección en piel, mucosas u órganos internos. Su epidemiología, pues las candidiasis constituye un 25% de las micosis superficiales. El 35% de los pacientes lo afecta las uñas, el 30% los pies y la piel y el 20% las mucosas. Afecta a ambos sexos, se presenta de un 4 a un 18% de los recién nacidos y la vulvovaginitis va a predominar entre mujeres de 20 y 30 años de edad y va a representar el 20 al 30% de las enfermedades ginecológicas. La balanitis va a predominar pues en adultos y ancianos. Ahora, los factores de riesgo para desarrollar candidiasis puede ser la humedad, la sudoración, usar ropa ajustada, enfermedades endocrinas como la hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, la obesidad también es un factor de riesgo, el embarazo, la menstruación, deficiencias inmunitarias, una disminución en el hierro. La etiología, pues como ya lo he mencionado, Candida albicans, puede ser el serotipo A y el serotipo B, y otros hongos, puede ser Candida guillermondi, Candida tropicalis, Candida kefir, Candida estalotoidea, Candida krusei, Candida paraposilosis complex, y también se ha encontrado en pacientes con SIDA Candida dubliniensis. Ok, la fisiopatología de la cándida pues puede ser por una infección endógena o exógena. Y para esta infección va a haber 7 etapas. Empieza desde la adherencia a los epitelios, la colonización, la penetración epitelial, la invasión vascular, la diseminación y la adherencia a endotelios y la penetración a tejidos. Va a haber factores de virulencia en la infección, como el tigmotropismo, que pues va a ser más que nada el contacto, y las hifas del hongo, lo mismo que pasaba con las tiñas, van a tener esta como atracción a las superficies tisulares. También se puede por hidrofobicidad, que es, es la como atracción a la... No, va a facilitar que los hongos se adhieran al epitelio. También moléculas de virulencia, que va a depender de la producción de las adhesinas. El mimetismo, en el cual el microorganismo va a producir o a adquirir una capa y va como a imitar los componentes del huésped para que el patógeno pase o sea como reconocido como si fuera propio. En vez de que nuestros anticuerpos comiencen a actuar y lo ataquen, lo van a reconocer como propio y le van a decir, claro, pásale. Y también la producción de enzimas líticas que van a producir proteínas. La cándida pues se va a adherir al epitelio, va a comenzar a invadir la capa córnea y va a ir lisando el tejido con las queratinasas. Y puede ser también, de acuerdo a esto, cuando una vez que empiece a invadir, lo que va a desencadenar va a ser una reacción inflamatoria. Y el polisacárido de manosa de la pared de Candida albicans va a ser pues reconocido como un PAM, que es un patrón asociado a moléculas patógenas, y va a ser reconocido por los receptores tipo TOL, en específico el receptor 2 y el 4, y este va a activar al sistema inmune innato. Y bueno, ahí de la piel y la mucosa van a empezar a reaccionar. Y de ahí pues también se va a ir diseminando el hongo. Ok, para el cuadro clínico vamos a tener que también depende de la candidiasis que se presente. Por ejemplo, la candidiasis oral va a tener eritema, placas mucosas blanquecinas,
van a verse como lesiones difusas en una sola región, o sea, puede ser solamente en la lengua o solo en el paladar o solo en las encías. Suele ser asintomáticas, pero también puede haber una sensación de ardor. Eh, a la vez, esta candidiasis oral se puede dividir en pseudomembranosa aguda, pseudomembranosa crónica, que se van a diferenciar. Por ejemplo, la pseudomembranosa aguda tiene placas blanquecinas que se desprenden fácilmente, se acompaña de disfagia. La eritematosa, que va a ser otro tipo de candidiasis, va a tener una superficie mucosa roja y brillante, a comparación de la otra que la teníamos blanquecina. Esta se va a ver roja brillante y va a estar inflamado, va a tener una sensación de ardor el paciente. La crónica en placas se va a ver en fumadores, en la lengua y otras áreas de la boca donde existan placas blanquecinas, pero estas no se van a desprender como lo hacía en la pseudomembranosa aguda. Vamos a tener también la nodular crónica, que va a tener un aspecto como empedrado. La glositis romboidal media va a presentarse en el dorso de la lengua y va a tomar un aspecto de trocisco. La candidiasis de los pliegues puede ser en pliegues interdigitales, en los que se va a ver eritema, descamación, la piel macerada, los bordes marcados por un collarete de escamas, va a haber lesiones satélite, y en los pliegues grandes pues puede presentarse en las axilas, en los pliegues inguinales, en los pliegues inframamarios o en los pliegues interglúteos. La vaginitis vamos a tener que va a haber inflamación, la leucorrea va a ser espesa y grumosa, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Va a haber prurito, va a haber extensión de las lesiones a la válvula o al periné. La mucosa vaginal se va a ver eritematosa y puede tener placas blanquecinas o incluso amarillentas. Y la paciente puede presentar dispareunia. La balanitis va a tener la piel macerada, placas blanquecinas y erosiones, puede haber vesículas y pústulas y también puede haber disuria o polaquiuria. Los estudios complementarios para el diagnóstico es un estudio micológico directo con hidróxido de potasio en el que se van a observar los pseudofilamentos del hongo, el cultivo de Sabouraud, que se van a ver aquí, el crecimiento micótico, y también se pueden hacer pruebas de inmunológicas o serológicas en suero. Ahora, ¿cómo se va a observar patológicamente? Pues la capa córnea se va a ver engrosada debido al microorganismo, y con la tinción de Paz nos va a ayudar como a ver al microorganismo, como aquí en esta imagen que lo podemos, como se ven como chiquitos. En dermis va a haber un edema leve, y en las etapas iniciales de los casos profundos va a haber abscesos y también puede haber una reacción granulomatosa. El tratamiento pues va a ser la eliminación de factores que favorezcan la infección. Va a haber la vaginitis, son tabletas vaginales de miconazol, o también se puede utilizar fluconazol a 150 miligramos por vía oral en dosis única o semanal durante 4 semanas. Las formas mucocutáneas se van a recomendar anfotericina al 0.5 o al 0.7% por miligramo por kilogramo por día. En pacientes con SIDA se va a recomendar que se duplique la dosis de ketoconazol. Y las medidas preventivas, pues va a ser mantener una higiene adecuada, controlar los niveles de glucosa, evitar el consumo de alcohol y tabaco, llevar una alimentación baja en carbohidratos, y si se utiliza prótesis, porque también se da mucho la candidiasis oral en pacientes que utilizan prótesis. Entonces deben de cuidar como esa parte de la higiene. Ahora vamos con la pitiriasis versicolor. Esta va a ser una micosis superficial producida por un hongo lipofílico que se llama Malassezia spp. Y la epidemiología pues va a tener una prevalencia del 0.8 al 30 o al 50%. Va a predominar en países también tropicales como Fiji, Suramérica, algunas regiones de África, República Dominicana, Cuba. Puede aparecer a cualquier edad. Afecta a ambos sexos, pero va a tener va a predominar en varones con una proporción de 2:1 y va a ser frecuente entre los 20 y los 45 años de edad. Los factores de riesgo pueden ser el calor, la humedad, la sudoración, igual deficiencias inmunes, el uso de
glucocorticoides trópicos y el síndrome de Cushing. Su etiología, pues, es el hongo Malassezia spp, Pityrosporum p. ovale, Pityrosporum orbiculare. Este es un hongo monofilético, levaturiforme y lipofílico y forma parte de la flora normal cutánea. Ahora, como forma parte de la flora normal, en su fisiopatología lo que va a ver es que hay un receptor en los macrófagos de la piel que se llaman Mincle, y estos van a reconocer la manosa en las paredes celulares del Malassezia. Y cuando interactúen, van a activarse y el hongo va a adquirir propiedades patógenas. Entonces, va a cambiar de ser una levadura propia de la microbiota a ser un parásito patógeno. Y a la vez va a comenzar con un efecto queratolítico del hongo y va a dar pues la descamación. Y va a haber una alteración del tamaño de los melanosomas, que es lo que va a dar un efecto citotóxico de los melanocitos y va a provocar un cambio de coloración, lo que nos va a dar pues el cuadro clínico, que va a haber manchas hipocrómicas o hipercrómicas, va a tener una descamación fina, va a predominar en el tronco, en cuello y la parte superior de los brazos. Y los estudios complementarios va a ser el cultivo en Dixon modificado, la luz de Wood, el examen directo con tinta Parker azul, que se va a ver aquí, se van a ver los filamentos de los hongos. En la luz de Wood ya lo habíamos visto en tiñas, que pues la luminiscencia nos indica como en dónde están estas manchitas. En la dermatoscopía, pues va a cambiar la morfología, ¿no? Va a haber morfología punteada, numular, anular, como en esta forma de anillos, numulares que se ven como un aspecto de moneda, la forma de moneda, reticular, que parece como si fuera una red, folicular, va a aparecer incluso unas pseudopápulas y pues va a dar hipercromía o hipocromía y va a haber atrofia celular. La patología, la anatomía patológica lo vamos a observar con la tinción de hematoxilina y eosina o con la tinción PAS, que es de ácido periódico de Schiff, o el colorante de Gomori-Grocott. Y se van a observar las levaduras y los filamentos en la capa córnea hipercarotóxica o en el infundíbulo en el pelo. Por ejemplo, aquí en esta imagen es una tinción de PAS y se ve el estrato córneo con evidencia de Malassezia spp. Aquí en las flechitas en donde lo indica, como que lo señala. Para el tratamiento vamos a tener dos posibles, uno tópico y uno sistémico. Los tópicos son lociones, cremas o jabones con ácido salicílico y azufre del 1 al 3%, ungüento de Winterfield, toques yodados al 1%, tolnafato en loción o crema, piritione de zinc, disulfuro de selenio, el 2.5 en shampoo y el ketoconazol también va a ser en shampoo, hiposulfito de sodio al 20%, ácido retinoico en solución o en crema al 0.005%. Los sistémicos, vamos a tener al ketoconazol, al itraconazol y al fluconazol. El ketoconazol en 400 miligramos en una sola dosis o 200 miligramos por día por las mañanas durante 10 días a un mes. El itraconazol van a ser 100 miligramos al día durante 15 días o un mes o 200 miligramos al día de 5 a 7 días. El fluconazol, 400 miligramos en dosis única o 50 miligramos al día o 150 a 300 miligramos una vez por semana por 2 meses, por 1 o 2 meses. Y para la prevención, pues vamos a evitar productos oleosos en la piel, evitar la ropa ajustada, vamos a recomendar el uso de ropa de algodón, evitar los climas húmedos o en caso de que pues se tenga que vivir en un clima húmedo o en un clima extremadamente caliente, que haya ventilación o si hay sudoración, se recomiendan los talcos o los antitranspirantes. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.